Lecturas del martes de la semana 33 del tiempo ordinario. 23ª semana después de Pentecostés, martes 15 de noviembre del 2022. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia en Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, y guárdala, y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras, y pasean conmigo en blancas vestiduras porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque dices: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo, más adelante se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor,
La mitad de mis bienes se las doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también éste es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy, como siempre, el Señor nos hace un repaso. En la primera hay que tener en cuenta que mi percepción es que a través de Juan nos está avisando. Lo que yo percibo es que el Señor nos dice cuidado. Cuidado porque yo le voy a decir a Juan cuáles son parte de los motivos, de los fallos, o quizá de los errores en los que sueles caer cuando crees que estás a bien con Dios. Comienza la primera lectura diciendo: yo, Juan, escuché al Señor. Es decir, Juan nos cuenta que ha escuchado directamente del Señor, y a través de ahí hace un repaso por las iglesias. Empieza en Sardes, y es curioso lo que dice en Sardes. Dice: a pesar de que tú te crees, ¿no?, que vives a bien con Dios, que tienes, aquí hay una cosa que me llama mucho la atención y creo que es muy importante destacarla, que tienes un nombre, que tienes una reputación como quien vive bien. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones tenemos frente a nosotros gente que simplemente por la apariencia o por las acciones que hace tiene esa reputación, tiene ese colchón de su nombre, que parece que simplemente por el hecho de ser quien es, ya lo hace todo bien, es impoluto, tiene una moral intachable, todas sus acciones son frente a Dios perfectas. Todo lo contrario, porque ya nos lo dice Juan, que de todo lo que haces está podrido, estás muerto, y de todos los que se han fijado en ti, solamente hay unas cuantas que se libran. Fíjate que tomamos como ejemplo muchas veces a gente que no merece la pena, esos modelos a seguir que realmente son modelos de lo que no hay que seguir, y pensamos que porque tienen esa reputación, esa fama o quizá esa forma de actuar, son dignos de todo, y lo único que nos hacen es abocarnos a esa vida alejada completamente de Dios. Pero es que Juan continúa en la primera lectura, y cuando ya le ha dado un repaso a la primera iglesia, va por la segunda, la Odisea, y aquí dice lo mismo. Es que no estás a la altura de lo que Dios te pide, no has seguido un ejemplo, porque aquí, si la primera nos dice es que vives de apariencias, tienes un nombre, pero realmente estás muerto, estás podrido, no eres un ejemplo a seguir. En la segunda va un paso más allá. Aquí te dice: eres totalmente indiferente, ni frío ni caliente. O sea, esas personas asépticas totalmente, que ni para una cosa ni para otra, aquellas que ni creen ni dejan creer, aquellas que yo soy creyente a mi manera, yo sigo a Dios a mi forma, yo hablo con Él a mi manera. El problema que tiene esto es que, como dice aquí, ni frío
ni caliente. Porque cuando tú te pones cara a cara, ¿verdad?, con una persona así, te va a decir lo que quieres escuchar. Te va a dar la razón en todo lo que haces. Porque cuando hables de riquezas, él será rico. Cuando será rico y no necesitará nunca nada. Pero cuando hables de sufrimiento, él también será un sufridor, él padecerá más que nadie. Entonces por eso nos dice, ojalá fueras frío o caliente, ojalá realmente tuvieras un criterio al que poder acogerte y sobre el que poder juzgarte. Entonces por eso de esta primera lectura me llama la atención esas dos posiciones. Por un lado, aquel que vive de la apariencia y luego en su interior no es nada, podrido, como dice. Y el segundo, totalmente aséptico. No podemos seguir así. Yo miro en mi interior y esta lectura lo que me obliga es a posicionarme. Delante de Dios no podemos estar al margen. No podemos mirar a Dios de perfil. A Dios hay que mirarlo a la cara, para bien o para mal, pero hay que mirarlo a la cara. No podemos andar con medias tintas. Yo cierro los ojos ahora mismo y trato de asimilar esa lectura y a lo que me obliga esas dos cosas. Primero, como te decía ahora, a posicionarte. Te obliga a decir, o soy de una manera o de otra, ¿verdad? Como decía, o frío o caliente, no puedes ser tibio completamente. Y por otro lado, a no tener miedo. A no tener miedo a posicionarte. Porque cuando llegue el momento, Dios nos va a mirar a la cara y nos va a hacer un comentario sobre nuestra vida. ¿Y sabes qué pasa? Que yo cierro los ojos, trato de imaginar esa posible situación y lo que no quiero son esas dos cosas. Primero, que me diga que estoy podrido por dentro, y segundo, que he sido aséptico, que no me he posicionado. Eso lo tengo muy claro. Y como siempre, las lecturas nos van llevando por ese camino que nos trae a esta segunda lectura en el Evangelio según San Lucas. Esta segunda lectura lo que a mí me recuerda es a la respuesta a las cuestiones que pudiesen surgir de las lecturas anteriores. San Lucas, en su Evangelio, hace un comentario y describe la parábola de Zaqueo. Hay que tener en cuenta que San Lucas es el único que refleja esta parábola, pero es muy importante. Ante la obligación del posicionamiento que comentaba antes, este Evangelio lo que nos obliga es a ser valientes. Con la parábola de Zaqueo, un jefe publicano rico, desesperado ante la multitud, es incapaz de ver a Jesús que va pasando, pero hace lo imposible. Corre, aparta a la gente hasta que al final decide subirse a un árbol, porque es la única manera. De ahí lo que tenemos que sacar es la desesperación de Zaqueo. Yo ahí me imagino esa situación, a Zaqueo corriendo, tratando de apartar a esa gente, y al final llega a un árbol, desesperado, se sube solamente para verlo. Yo entiendo ahí ese grado de desesperación de Zaqueo, porque ve en Jesús la única opción de lo que hablábamos antes, la única opción de posicionarse. Él ya sabe que tiene que dar un paso, y Zaqueo
es el espejo en el que tenemos que mirarnos. Esa tiene que ser nuestra forma de actuar. Cuando sabemos la posición que hemos tomado, cuando sabemos cuál es la necesidad que tenemos y sabemos que lo único que nos queda como solución es acercarnos a Dios porque nos hemos alejado de Él, tenemos que correr desesperados, tenemos que llegar a acercarnos a Él. Como Zaqueo, si hace falta subirnos al árbol. El árbol, lo único que entiendo que puede demostrar es la desesperación. Es decir, es la única opción que me queda, pues me subo. La cuestión es verlo. Ante esto, la lectura nos muestra a Jesús. Nos enseña cómo es Jesús. Jesús ha entendido esa desesperación. Jesús ha entendido lo que supone para Zaqueo dar ese paso, lo que supone que una persona haga lo imposible por llegar a Dios, subirse al árbol en este caso. Jesús, que es todo amor. Jesús no pregunta quién eres, a qué te dedicas, cuánto dinero tienes, qué tipo de relaciones personales tienes. ¿Tienes hijos matrimoniales o extramatrimoniales? ¿Has cometido pecados? No, Jesús no pregunta nada. Jesús es puro amor. Jesús ve la necesidad de la persona y no ve más allá. Todos esos prejuicios, problemas e inconvenientes los hemos creado nosotros. Él no. Él ve a Zaqueo y le dice: baja, ven. Es que hoy me tengo que quedar en tu casa. No solo le dice: te perdono, entiendo lo que has hecho, sino me tengo que quedar en tu casa porque entiendo lo que has hecho, y ese esfuerzo tiene siempre una recompensa, siempre, y es que Jesús entre en tu casa, que Jesús entre en ti. Jesús es puro amor. No ha preguntado a Zaqueo nada, no le importa. Jesús nunca te va a cuestionar. Jesús lo único que te pide es que creas en Él, que creas en sus palabras, que creas en su Padre, que entiendas que por encima de todo y de todos está Dios. A Dios lo que le importa es tu relación con Él y cómo la vives con los demás. Como decía Jesús, amar los unos a los otros como Él nos ha amado. Dios no pide más. Y haciendo eso, cumpliremos la última frase que dice: hoy la salvación de esta casa ha llegado, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Esa es la única esencia de Dios, el amor puro e incondicional para salvar todo aquello que está perdido.